Hermanos en Jesucristo, el Señor nos ha dicho: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Por eso, en el Nuevo Testamento, las exigencias son mucho mayores para el discípulo de Cristo que las exigencias de la ley para los judíos. Hemos escuchado del Señor a lo largo de estos últimos domingos cuál debe ser la actitud de un cristiano y las características de la comunidad de discípulos que es la Iglesia. Esta enseñanza de Cristo, sintetizada en las bienaventuranzas, es como un espejo en donde hemos de vernos. El Evangelio nos confronta con nuestra propia realidad personal y comunitaria. Cuando la Virgen María escuchaba las enseñanzas de su Hijo y luego escuchaba la predicación de los apóstoles, percibía que todo eso ella lo vivía plenamente. Y quienes estaban con ella también se daban cuenta de la perfecta coincidencia entre el Evangelio y su actuar. Algo así también se puede decir de todos los santos, aunque en grado menor a la Virgen. Y cuando hablamos del Evangelio como norma de la vida de los cristianos, nos estamos refiriendo en definitiva a Cristo mismo como modelo de vida. Pero aún más, hay que decir que Cristo no es solo ejemplo de vida al que hay que imitar, sino además Él mismo es nuestra vida, pues por el nacimiento nuevo del bautismo, el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo. Hoy la palabra de Dios nos enseña con toda claridad un aspecto de nuestra vida cristiana, personal y comunitaria. Es el perdón. Quien nos enseña a perdonar con su palabra y con su ejemplo es Cristo. Nos lo ha enseñado en la oración del Padre Nuestro, que todos los días nosotros rezamos, cuando nos pide que digamos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. La voluntad del Padre es salvar a todos los hombres, en y por Cristo, pues Dios, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Por eso, sobre todo, Cristo, más que enseñarnos, nos da ejemplo en la cruz, cuando Él mismo perdona a sus verdugos, al decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más allá de perdonar a esos hombres que lo están ajusticiando en el monte Calvario, Cristo dice estas palabras refiriéndose también a toda la humanidad. Lo que más quiere el Señor es que todos lo reconozcan como el Salvador, que todos crean en Él, se conviertan y reciban el perdón de sus pecados. Estas ansias redentoras del corazón de Jesucristo se manifiesta en sus últimas palabras antes de subir al cielo, en el mandato misionero: vayan al mundo entero, proclamen el Evangelio a toda la creación, bauticen a todos. Es el perdón dado por Cristo al pecador que se reconoce como tal y reconoce la misericordia del Señor, que quiere librarlo de la esclavitud del pecado a través del perdón. Es el perdón que viene precedido por la gracia del arrepentimiento y del propósito de no pecar más. Es lo que vemos en el caso de la mujer adúltera. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. En nuestro caso es el perdón que se nos da en el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, cuando confesamos nuestros pecados a Dios ante el sacerdote. Hoy Jesús nos trae una parábola para mostrarnos cuánto nos ha perdonado. Nuestra deuda con el Señor, a causa de nuestro pecado que lo ofende, es inmensa, infinita. En cambio,
La deuda de otros respecto a nosotros es ínfima, pequeñísima. Su ofensa es incomparablemente menor a la que nosotros le hacemos a Dios pecando. Puede recibir el perdón del Señor aquel que, a la luz de la palabra de Dios y de la fe, se reconoce un pecador, un deudor, y suplica ser perdonado. A la luz del propio pecado y del inmerecido perdón de parte de Dios, el creyente se da cuenta que cualquier ofensa recibida de otro es casi nada. ¿Cómo no perdonar? Más aún si se ha experimentado que el Señor no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Pedir perdón al Señor y ser perdonado por Él pasa siempre por el hermano, porque es en el amor fraterno en donde se verifica y se manifiesta el amor de Dios. Podemos pedir perdón a Dios porque también pedimos perdón al hermano cuando le hemos ofendido, y somos perdonados por el Señor cuando también nosotros perdonamos al hermano. En la parábola del rey que quiere ajustar cuentas con sus deudores y exigirles que paguen, Jesús nos quiere hacer ver, en la respuesta a la pregunta de Pedro, que su discípulo debe perdonar siempre, sin importar las veces que uno ha sido ofendido, es decir, sin llevar cuenta del mal. Esto es lo que significa: no te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Un discípulo de Jesucristo debe perdonar todo, sin importar de qué ofensa se trate, aunque sea la peor de todas. Es por ello que la parábola dice que el rey perdona 10.000 talentos, que correspondería a 360 toneladas de oro, una cantidad incalculable. Esto es lo que nos perdona el Señor a nosotros cuando hemos pecado contra Él. Es lo que perdona el rey a aquel empleado que, sin embargo, no fue capaz de perdonar al otro empleado una cantidad de 100 denarios, que corresponderían a 22 gramos de oro. La desproporción es abismal. El rey perdona 360 toneladas de oro y este empleado es capaz de perdonar 22 gramos de oro. Por eso, qué injusto y desagradecido soy cuando, habiendo sido yo perdonado por Dios, no perdono a mi hermano. Y lo tercero que nos enseña esta parábola es que debemos perdonar a todos, sin importar quién ha sido el culpable de la ofensa. Así como el mismo Cristo perdona a sus verdugos en la cruz y después a Pedro que lo negó, también nosotros hemos de perdonar a quien sea. Como se dice, haz el bien sin mirar a quién. Por el perdón de los pecados, Jesucristo nos reconcilia con el Padre, con nosotros mismos y entre nosotros, estableciendo la paz en el corazón y en el seno de la comunidad. Sin el perdón mutuo es imposible la reconciliación, pues su causa no son leyes ni reparaciones externas, ni el castigo del ofensor, ni siquiera el que se haga justicia. Sin negar todo esto, la reconciliación solo es posible si surge del perdón previo, nacido de la voluntad del corazón, más allá de si se recuerda o no la ofensa o de si quedan heridas que sanar. Se perdona cuando se quiere perdonar. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Su señorío en nosotros es de perdón y de gracia, de amor y santidad. Él se constituye en nuestro Señor al perdonarnos y hacernos participar de su misma vida divina de Hijo del Padre por el nacimiento nuevo del agua y del Espíritu Santo. Para poder perdonar
como nos enseña Jesús, solo es posible hacerlo participando de su propia vida y de su amor. Nuestra unión vital con Cristo, como el sarmiento a la vid, produce como fruto, entre tantos otros, el perdonar a los demás. En la oración del Padre Nuestro, al decir nosotros, hágase tu voluntad, estamos pidiendo poder también obedecer a Dios en su mandato de perdonar. Para que lo podamos hacer de modo semejante a como lo hizo Jesús, entonces le pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, danos el pan de vida, el cuerpo de Cristo, sin el cual no tenemos la vida en nosotros. En la misa, en que se hace Cristo realmente presente con su cuerpo y sangre, Él renueva su sacrificio de la cruz para la redención de los pecados. Nuestra comunión con el cuerpo de Cristo, entregado por nosotros, y su sangre derramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados, nos capacita de verdad para cumplir la petición del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano, a la hermana a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. Hermanos, continuemos ahora con nuestra celebración, profesando juntos la fe de la Iglesia. Hoy, más que nunca, digamos de verdad que creo el perdón de los pecados, creo que el Señor me perdona y creo que con su gracia yo también puedo pedir perdón y puedo perdonar a mi hermano.